Hoy es nuestro primer episodio de Mente Feliz. El tema de hoy es el miedo a emprender o el miedo a lanzar nuestro emprendimiento. Nuestra invitada de hoy es Sandra Mendoza. Ella es una colombiana, es mamá, es esposa y también es una emprendedora comprometida a compartir sus conocimientos para que otros emprendedores se conviertan en emprendedores digitales de alto rendimiento. Por eso hace 4 años creó la escuela Mente en Acción. Así que empecemos con toda esta información. Hola Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Hace tiempo quería como hablar contigo y el que hoy estemos haciendo esta entrevista, de verdad, es muy valioso tanto para nosotros como para los que nos están escuchando, ¿no? Entonces tú con toda tu experiencia, me encantaría que nos dijeras y empezáramos de una con el tema, ¿no? ¿Por qué tanto miedo? Tanto miedo para emprender, ¿no? Para lanzarnos. Ok, hola Cristina y hola para toda tu audiencia. No, pues primero que todo decirte que súper contenta y emocionada por estar acá compartiendo este espacio que estás creando con el podcast. Eh, y bueno, muy de verdad complacida por haber recibido esta invitación y bueno, espero poder compartir un poco del conocimiento que he adquirido durante Claro que estos sí, 4 años de emprendimiento. claro que sí. Entonces, ay, gracias. Hay una cosa muy importante a la hora de emprender y es que generalmente a todos nos da susto, nos da miedo. Y eso es básico y es muy importante entender que no es que el uno sea más valiente que el otro, sino que sencillamente el miedo tiene una función muy importante en nosotros como especie humana. El miedo se desarrolló pues desde los primeros homínidos, desde eh, los primeros humanos, y gracias al miedo es que logramos sobrevivir como especie, porque gracias a precisamente a ese sentimiento, a esa emoción, es que tenemos el reflejo de huir, tenemos el reflejo de salir corriendo precisamente de donde podemos estar en peligro, ¿sí? Entonces, todo esto se remonta allá para que no nos preocupemos, sino que lo tenemos es que entender, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a emprender, como es algo nuevo, como es algo que no tenemos tan seguro qué es lo que va a suceder, pues nos da miedo. ¿Y qué es lo que, qué produce ese miedo en nosotros como emprendedores o como personas que estamos pensando en emprender? Pues lo mismo como si tuviéramos el tigre al frente de nosotros tratándonos de comer, que salimos corriendo y Claro, sencillamente tratamos de protegernos inconscientemente de estar enfrentados a ese miedo en particular. claro. Entonces, desde ahí es que empieza como tal el miedo. Entonces, lo importante, como les decía, no es decir, ay, no, si es que tengo miedo, sino tener las herramientas, conseguir las herramientas para que efectivamente puedas manejar ese miedo, puedas entender Claro. ese miedo, puedas manejarlo y puedas tomar las decisiones más adecuadas precisamente para que ese miedo pues desaparezca y empiece a trabajar es a tu favor en vez de trabajar en contra tuya y de tu emprendimiento. Claro, o sea, prácticamente es normal tener realmente que personas que de pronto se comparan, como tú decías, ¿no? Que de pronto o empiezan con el no soy valiente o se empiezan a tratar mal porque de pronto sí ven en su entorno muchas personas que de pronto sí se lanzaron y tienen de pronto esta estrategia o objetivos más claros y de pronto en ellos no está, pero es normal. Es completamente normal, sentir miedo es completamente normal. Además, hay una cosa muy importante, el miedo no es que sea malo ni que sea bueno, sino que el miedo, como te decía, tenemos es que entenderlo para poderlo ponerlo a trabajar a nuestro favor. Claro, Muy probablemente vamos a sentir miedo porque nos está alertando de algo que nos puede poner en riesgo, ¿sí? Puede poner en riesgo no sé, nuestra seguridad económica o puede poner en riesgo nuestro prestigio, puede poner en riesgo tantas cosas. Pero la cuestión es poder identificar, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué es lo que nos está pasando, porque es que yo no hago las cosas, ¿no? Hay muchas claro. personas, por ejemplo, que dicen, no, es que yo procrastino y no hago las cosas, yo sí quiero hacerlas, pero definitivamente no sé por qué es que me pasa, pero no las hago. Claro, porque en Sacan el la fondo lista de todas las cosas malas y lo ven más bien como exacto, que
negativo, pero realmente no están enfocándose bien en qué es lo que quieren hacer. Exacto. Y el tema entonces es que puede ser que tú lo tengas súper claro qué es lo que tú quieres hacer, pero como no has identificado cuál es ese miedo que te da, ¿sí? ¿Cuál es ese miedo que tienes a la hora de emprender? Pues sencillamente no lo puedes empezar a tratar y no lo puedes empezar a manejar. Claro, Entonces puede ser, por ejemplo, uno de los tantos miedos es el miedo a qué va a decir las personas que más me aman, ¿sí? No, yo estoy seguro que todos me van a apoyar, pero a lo mejor tú en el fondo estás pensando, no, van a decir que yo no sé hacer las cosas, que yo porque cambié de un momento a otro, porque se me ocurrió ahora mi papel emprendedor. Entonces, lo que sucede es que esos pequeños pensamientos que están ahí, ¿sí? ujú, Esas pequeñas ideas que yo tengo, me van a frenar, te van a estar frenando y pues sencillamente te van a impedir dar ese paso. claro. Así tú lo tengas súper claro, o sea, yo puedo tener súper claro hacia dónde voy, pero si no tengo identificado qué es lo que te está frenando, pues sencillamente no vas a arrancar. Es como tener el carro, prender el carro y sencillamente tenerlo con el freno de manos y no darte cuenta. Y tú quieres arrancar, pero el freno de manos está puesto. Lo mismo es con los miedos. Claro. Tienes el freno de mano puesto y no sabes por qué sencillamente no puedes arrancar. Lo que tú has dicho es muy importante porque hay muchos, cuando uno habla bueno, en su entorno, ¿no? Se escucha mucho el tema de miedo a fracasar, ¿no? El miedo a de pronto a dejar de recibir ese ingreso fijo, el miedo a lanzarse por lo que tú también estabas mencionando ahorita, de qué va a decir también mi entorno o si fracaso. Y este miedo también se puede mezclar con la adrenalina, ¿no? Pero es normal porque pues siempre que tú vas a comenzar algo, pues siempre va a estar como esta adrenalina de qué va a pasar, ¿no? Y obviamente la incertidumbre porque pues nadie tiene la bolita mágica para saber qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que ese es el emprender, ¿no? La emoción de ser emprendedor y saber que hay riesgos, pero lo más importante es lo que tú dices, prácticamente conocer, ¿no? Conocer de ¿Mm? dónde viene ese miedo, o sea, el saber cómo manejarlo, ¿no? Para irse uno como enfocando mejor y no dejarlo así como con la lista de las cosas negativas o malas que uno tiene, ¿no? Exacto. Y ahora que mencionas tú, por ejemplo, el miedo al fracaso, ¿no? Porque a nosotros como latinoamericanos nos han enseñado que no se equivoque. O sea, que si se equivoca es porque Sí, eres el mal desde que empezamos en el colegio, ¿no? O sea, no se equivoque porque no saque equivoque. malas notas porque pues tus amiguitos van a ser mejores que usted y usted va a ser como el peorcito de la clase. Entonces siempre nos han metido como esa idea de que equivocarse es malo. Y resulta que para emprender tenemos que entender que equivocarse es bueno. Equivocarse tiene un lado muy positivo, Claro, claro, siempre y cuando tú estés abierto a aprender de eso que te sucedió. claro, Sí, porque puede ser que tú cometas miles de errores y que sencillamente ni los voltees a mirar, ni quieras entender por qué es que te sucedió eso. Entonces, en esos pequeños errores hay muchísimo aprendizaje, pero como emprendedores sencillamente tenemos que estar abiertos para poder aprender de ahí. Porque si claro, nos equivocamos básicamente es porque la vida o nosotros mismos nos queremos decir algo para poder mejorar. Entonces, claro. es cambiar, darle la vuelta y decir, bueno, si me puedo equivocar efectivamente, es completamente normal equivocarse, pues tratar de equivocarse lo menos posible y al menor costo, obviamente, o equivocarse lo más rápido posible para poder tener un emprendimiento que realmente empiece a generar ingresos y empiece a facturar rápidamente. Me encanta, Sandra. Y, por ejemplo, ya con toda la experiencia que tú tienes, también, o sea, tu propia experiencia, como también de la gente que también tú le has ayudado, todas esas personas que han empezado ese camino de como emprendedor, ¿qué anécdota tú nos podrías compartir? Bueno, pues obviamente como todos, cuando yo arranqué también estaba muerta del miedo. Básicamente porque estaba dejando de hacer algo que venía haciendo durante muchísimos años, pero era algo que realmente no me estaba llenando en mi vida laboral. Entonces, cuando yo decidí emprender, pues me, me, ese miedo lo que hizo fue como centrarme en decir, bueno, listo, sí, lo voy a hacer con toda y me voy a enfocar en aprender y en hacer lo mejor posible esto que quiero, ¿no? Claro,
Pero entonces, claro, los primeros días, el primer mes, pues, ajá, sí, efectivamente lo voy a hacer con conciencia y todo esto, hasta que un día me dije, ¿y qué es lo que yo quiero? Porque ¿para dónde es que voy? Y me acuerdo tanto ese día que me pregunté esto y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué es que yo no sé? En ese momento yo tenía 40 años y yo decía, yo, ¿por qué a mis 40 años no sé qué es lo que yo quiero en la vida? O sea, ¿qué es esto? Y yo no sé si a las personas que nos están escuchando o a ti, Cristina, te ha pasado eso. O sea, tú vas por un camino y vas recorriendo tu camino y cuando te paras y realmente te pones a pensar qué es lo que quieres hacer, como que Total. dices, hoy, pero espera un momento, o sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Sí, sí, ¿Qué la es lo vida que me quiero trajo, hacer? como No, muchos, ¿no? Como la vida hasta ahora me ha traído hasta este punto, como porque por ahí me trajo y como nunca, por no ha sido como inercia. esa conciencia, ¿no? Yo a veces yo digo, ¿será la edad o qué? Que a veces uno también es como que se pare y realmente dice, analiza, pero yo creo que lo mejor es cuando uno llega a ese punto, independiente de la edad, de que uno se cuestione realmente Ujú. bueno, ¿yo qué quiero? ¿Cómo voy a empezar? Porque hay gente que nunca, o sea, no llega a ese punto y realmente lo podríamos decir también, ¿cómo me visualizo? O sea, ¿cómo siento yo esto que quiero emprender? Cuando alguien va a emprender y se enfrenta a estos miedos, o sea, este tip de el por qué, para qué, pero también conectarnos nosotros con esta emoción de cómo me quiero sentir ante este proyecto, me parece genial porque entre lo que estamos hablando yo me imaginaba como una balanza, ¿no? O sea, como que el miedo prácticamente es normal, esto no lo vamos a, esto va a estar ahí siempre, esta emoción. Pero es como que siempre tener esta parte de un lado de lo que es el miedo y en el otro lado decir, bueno, también están mis sueños, como mi alegría, esta conexión que yo tengo de verdad esto me hace feliz, o sea, esto que quiero arrancar realmente me aporta a mí esa felicidad. Exacto. Y es que sabes que me he dado cuenta últimamente y es que nosotros, así tal cual tú dices, arrancamos un proyecto y resulta que ya queremos mañana empezar a tener ingresos y ya pasado mañana tener como ese flujo de caja El gigante, ¿no? primer problema Pero ya también, ya dicen, ya decimos, ¿no? Porque uno también ha pasado por ahí, ¿no? Y se desmoraliza y no sabe qué hacer y de pronto la primera opción es, bueno, dejemos aquí. exactamente, pero entonces resulta que el emprendimiento tiene un ciclo. O sea, el emprendimiento como cualquier proyecto, tiene, más que un ciclo, tiene unos momentos. El momento en el que tú lo estás diseñando. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que tienes que hacer un gran esfuerzo precisamente diseñando lo que quieres construir, ¿no? Claro. Pensando, pero en ese momento del diseño, pues sencillamente, digamos, en términos de ingresos, pues los ingresos no van a ser, no vas a tener ingresos porque lo estás diseñando o puedes tener Claro. ingresos, pero muy pequeños. Luego empiezas a seguir fortaleciendo ese proyecto y empiezas a construirlo. Una cosa es diseñarlo en el papel y decir, bueno, lo voy a hacer de esta y esta y esta otra Ujú. manera, y la otra ya empezar a hacer todo ese diseño, pasarlo a la realidad. Lo empiezas a construir y obviamente ahí el esfuerzo aumenta muchísimo más porque tienes que llevar a la práctica todo eso que tienes pensado en papel, ¿sí? Prácticamente Entonces, también es, mucho más esfuerzo. claro, y prácticamente es también llenarnos de paciencia, ¿no? O sea, porque a veces, como tú dices, queremos tener todo ya. O de pronto la idea y arrancar ya mañana y más bien es como lo que y que tú eres súper buena en esta parte de organización y Gracias. de verdad, o sea, súper, súper organizada, Sandra, cuando me ha mostrado sus reportes y los documentos, yo quedo como, oh my goodness, súper organizada, pero esto es súper bueno porque realmente, digamos, lo que mencionaba en un principio con tu escuela de Mente en Acción, y es como ayudas también a todos estos emprendedores desde un principio a moldear ese emprendimiento, ¿no? O sea, como que de pronto, para alguien que apenas está empezando, que tiene esa idea, un tip que en este momento también podemos decir para el tema del miedo es encontrar el por qué, el para qué, el cómo me quiero sentir. Y una vez uno tenga eso, es como hacer este plan, ¿no? Pero que haciendo un plan bien, o sea, un plan bien definido, bien hecho, pues inclusive uno se va a sorprender de tantas cosas que pueden salir y tantas cosas que uno puede ir descubriendo de su propio emprendimiento y que no es así como
a veces así como en las nubes y tiene uno, dos o tres cosas y quedó ahí, ¿no? O sea, va uno más profundo a encontrar cómo empezar, por qué camino seguir y llegar a la meta que uno se defina, ¿no? Exactamente, y entender que es un proceso, ¿no? Que tienes que primero dedicar un tiempo, ya sea, no sé, X cantidad de tiempo, porque va a depender obviamente de cada proyecto, X cantidad de tiempo para diseñarlo, X cantidad de tiempo para construirlo y luego para empezarlo a implementar, ¿sí? Entonces, cada momento, o sea, tú no puedes arrancar a implementar sin haberlo diseñado. Tú Claro, no puedes saltarte el hecho de construir tu proyecto, de pasar del diseño a la implementación. Entonces, cuando entendemos eso, pues va a ser mucho más sencillo y te vas a dejar de atormentar la cabeza y de decir, no, sabe que esto a mí no me salió. Claro, no te salió porque seguramente no lo diseñaste bien o no tomaste todas las claro, herramientas que necesitas para diseñarlo, para construirlo y para ponerlo en acción. Y entender que en cada uno el esfuerzo va variando, pero que también va variando las ganancias y los beneficios, ¿no? claro. Entonces, eso es otro tip, tenerlo súper claro, que es que los proyectos tienen tres o cuatro momentos. Y así como cualquier proyecto, el emprendimiento también tiene esos momentos. Y Claro. que va a depender, lo que hay que hacer es poder identificar lo que necesitas aprender, lo que necesitas hacer para que esos momentos sean los más cortos posibles y puedas tener el mejor resultado lo más rápido. Claro. A veces nosotros, este miedo es porque también hay muchas cosas que se tienen que abarcar dentro de un emprendimiento y muchas veces, y no, y en todas las veces diría yo, pues uno no se las sabe todas, ¿no? O sea, hay personas que obviamente no con con las finanzas, del otro lado, no sé, el producto que vayan a sacar, otras, de pronto el tema de marketing de su propia empresa, y esto los frenan un poco porque es como que no tengo ni idea y están solos, pero quieren hacerlo. Entonces, realmente creo que esta parte del miedo, o sea, como que llega un punto de que, bueno, te conectas, hay etapas, lo que acabamos de decir como para ir, para que lo tengan en mente es, ¿por qué, para qué, cómo te quieres sentir, los momentos que hay, la paciencia que uno debe tener, pero también el que entendamos de que no todo lo tenemos que hacer nosotros, o sea, que realmente con un plan bien estructurado te vas a dar cuenta que también hay recursos afuera de los cuales tú te puedes, o sea, como que puedes solicitar estos recursos. Exacto, y ahí hay algo muy importante que tú acabas de mencionar y es todos esos recursos, ¿no? Porque existen miles de recursos y ese también es el gran problema que tenemos ahora. Como hay tantas cosas que hay que hacer, como hay además hay tanta información, porque pues, a muchas personas le ha funcionado de diferentes maneras, pero hay algo muy importante que hay que entender, que es, yo digo, es tener el panorama completo. Puede ser que efectivamente tú no vayas a ir a hacer absolutamente todo, ¿no? Bueno, arrancamos el emprendimiento siendo los toderos del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer la página web? ¿Qué entender todo lo del marketing digital? Entender todo lo del copy, lo de las imágenes, mejor dicho, miles de cosas para manejar las redes sociales y demás, pero además hacer el producto, pero además venderlo, Todo, no sé qué, todo. bueno, en fin, tú haces absolutamente de todo. Pero resulta que en ese hacer de todo, el problema mayor que tienen las personas que quieren emprender o que no están teniendo los resultados que quieren es que esto no es como meta todos los recursos en una bolsa y revuelva y mira a ver qué salga, sino que cada pequeño recurso tiene un porqué. ¿Sí? Lo tienes que saber utilizar en el momento que es, porque de nada vale que tú empieces, por ejemplo, a promocionar, no sé, tu producto o no, que empieces como me sucedió a mí, por ejemplo. Yo empecé con el tema del emprendimiento y lo primero que hice fue meterme en un curso de ventas. Buenísimo el curso de ventas, pero resulta que yo no tenía que vender. Entonces, tenía un recurso grandísimo, me lancé, invertí un montón de dinero en redes sociales, pero yo realmente no tenía un servicio que ofrecer, no tenía que vender. Entonces empecé al revés, empecé por donde no era. Y de ahí fue que yo empecé a pensar, bueno, listo, ¿cómo, si le empiezo otra vez, qué es lo que tengo que hacer? Entonces entendí que efectivamente hay dos cosas que uno tiene que hacer como emprendedor. Primero que todo, fortalecerse a uno mismo como estratega, Ujú. como líder de su propio emprendimiento
tengas o no tengas equipo, tienes que ser líder. Y además tienes que tener una estrategia, pero ¿cómo construir esa estrategia? Entonces esta estrategia empieza por algo muy sencillo, pero, o sea, por algo más que sencillo, es por algo muy obvio, que es que, y este es el tercer tip que quiero darles, y es que no, el emprendimiento de nadie gira en torno al dueño del emprendimiento. El emprendimiento siempre tiene que girar en torno a las necesidades que tienen los clientes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros arrancamos un emprendimiento pensando que mi idea va a ser revolucionaria y que eso le va a servir a mucha gente, pero resulta que nunca nos ponemos a investigar, a averiguar realmente si las personas con quienes yo quiero trabajar, las personas a quienes yo quiero servir, realmente tienen esa necesidad o es lo que yo me estoy imaginando que ellos necesitan. Claro. Entonces, lo que yo me estoy imaginando que ellos necesitan, resulta que tú inviertes tu tiempo, tu dinero, todas tus ganas en hacer algo bonito, algo impactante, y cuando sales con tu producto, cuando sales con tu servicio, resulta que nadie te voltea a mirar, ¿sí? Nadie te habla, nadie te comenta Porque porque no tú hubo esta búsqueda, primera búsqueda de conocer tu mercado, ¿no? Le exactamente, decimos así, porque tu nunca te mercado. diste el tiempo de averiguar qué era lo que él o ella o ellos Claro. necesitaban, ¿sí? Entonces, arrancas y ¿qué pasa? Pues que obviamente si nadie te voltea a mirar, pues para el piso tu emoción, para el piso absolutamente todo. Entonces, este es un tip que ojalá todos los que están escuchando lo tomen realmente porque lo primero que hay que hacer para poder emprender es entender la necesidad que tienen tus clientes. O sea, tu emprendimiento no puede ser tu capricho, sino que tiene que ser realmente resolver lo que las demás personas necesitan. Es que, por ejemplo, qué tan rico que es cuando alguien le está ofreciendo a uno algo que tú sabes que necesitas. O sea, que tú sabes, uy, esa persona me conoce y mire, sabe exactamente qué es lo que yo necesito, pues obvio que yo le voy a comprar eso que me está ofreciendo. Pero qué tan aburridor es que alguien te llegue, mire, es que resulta que yo tengo como, yo estoy terminando ahorita de escribir mi primer libro, ¿no? Y entonces ahí estaba, me acordaba y escribí en alguna parte, es como en este momento querer vender enciclopedias físicas, ¿no? Como cuando llegaban a las casas a vender, no, es que estoy vendiendo la enciclopedia infantil, que eso eran como 10 tomos así de grandes cada uno, pues en ese momento se necesitaba. Pero si llegan a tu casa en este momento con la misma enciclopedia, a la fija no la vas a comprar porque no la necesitas. Porque Claro. sencillamente esa información antes ya está muchísimo más actualizada en otros medios. Claro. Entonces, es poder entender cuál es la necesidad del cliente en el momento en el que estamos viviendo. Entonces es importante para siempre que tengamos esta idea de tener nuestro emprendimiento, el miedo es normal y prácticamente es ser bien estratégicos para poder irnos encaminando bien. Tú también tienes actualmente dentro de lo que es prácticamente tu emprendimiento, es emprendedores digitales de alto rendimiento, porque por eso lo llamaste así, ¿no? Y has dado como muchas Sí. experiencias de personas que realmente quieren emprender y empiezan contigo y tú los llevas de la mano para que hagan todo este recorrido, que la persona sea consciente de que hay que tener una estrategia. Así es. Y es que de verdad que la estrategia es muy importante, pero no es decirme, ay, sí, yo tengo una estrategia porque mi estrategia, no sé, tengo X estrategia, sino es Sí. revisar los diferentes componentes que debería o que debe tener una estrategia Ujú. bien fundamentada. ¿Por qué? Porque es que la estrategia además nos va a ayudar a matar esos miedos. Entonces, por ejemplo, ahora que Claro, mencionaba lo de los clientes, a cuántos de nosotros no nos da pavor, ni siquiera es miedo, sino ya un nivel más alto, un pavor de enfrentarnos a otra persona a ofrecerle nuestros productos o nuestros servicios? Pues claro, claro, eso es algo porque ahí hay en juego muchísimas emociones, hay en claro, juego muchísimo de tu confianza, hay en juego muchas cosas. claro. Pero ¿qué sucede? Que si tú efectivamente has estudiado a ese grupo de personas, si sabes que eso que tú estás ofreciendo, llámese servicios o llámese producto, ellos realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque no han podido resolver eso que tú le estás ofreciendo.
¿sí? claro, Tienen una carencia frente a eso que tú estás ofreciendo y tú con tu producto vas a solucionar eso que les hace falta, pues tú ya vas a ir muchísimo más seguro y claro, ya vas a decir, mire, es que efectivamente yo sé que usted necesita esto y yo lo tengo acá y le voy a solucionar esto por esto, esto y esto y de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí ese miedo a la venta, pues obviamente que va a disminuir drásticamente. Pero si tú llegas con un producto a un servicio a venderlo y ni siquiera conoces tu producto o servicio, pero mucho menos conoces claro, a la persona que tienes al frente, no porque claro. sean amigos ni mucho menos, sino porque sabes que esa persona tiene esta necesidad, pues vas a estar mucho más confiado y le vas a, A ni siquiera te vas a tartamudear, acordar del miedo. sales corriendo. Exacto, Sí, pero si claro, llegas confiado, sencillamente el miedo ni siquiera se va a aparecer por ahí. claro, Entonces es básicamente generar esa estrategia, es llenarnos de recursos, llámese no solamente de si vas a emprender en digital o si vas a emprender en físico, sí, todas las cosas que necesitas para hacer el emprendimiento, sino es eh, todas las otras cosas como esto de analizar, de tener clarísimo cuáles son las cartas del juego, ¿no? Y es claro. tener claras esas cartas del juego precisamente para hacer un buen juego, para entender esas reglas del juego. Entonces, todas esas estrategias, todos esos recursos, lo único que van a hacer es que le van a quitar peso a los miedos y te van a levantar el lado de las posibilidades de poder realmente tener el emprendimiento que tú quieres tener. Yo creo que uno de los grandes consejos que realmente yo puedo dar desde mi propia experiencia como emprendedora es que si uno va a arrancar el emprendimiento y uno no tiene ni idea de qué es eso, a qué es lo que se va a meter, o sea, ni idea, qué es lo que tengo que hacer, eso en qué consiste, ni saben de ventas, ni nada, así tal cual yo, es que me estoy describiendo a mí. Si yo hubiese encontrado a una persona que realmente me hubiera explicado el panorama completo, que me hubiera dicho, mira, tú tienes que hacer A, B, C y D, no importa que te demores un año haciéndolo, no importa que te demores un año y medio, 2 años, dependiendo del tiempo disponible también que tú tengas, o que te demores un mes, 3 meses, 6 meses, pero que alguien que te muestre el panorama completo, porque el problema es que claro, luego de que tú tengas el panorama completo, puedes entender el pedacito específico de todo el panorama, Claro, ¿sí? Es como, ay, no sé, como poderse especializar ya en algo, ¿no? Es claro, como poder entender, ya, o sea, que tú sepas efectivamente por qué tienes que hacer campañas orgánicas o campañas pagas en las diferentes redes sociales. Si no sabes eso, ¿en qué momento exacto tienes que hacer esas campañas? Si empiezas a hacerlo, por ejemplo, cuando estás construyendo tu estrategia o cuando todavía no tienes un producto claro, un servicio claro, pues ¿qué va a suceder? ujú, Pues tú vas a perder tu plata y sencillamente los de las redes sociales cada día van a estar más millonarios pues con la plata de uno, ¿sí? claro, Obviamente que eso es un gana-gana, pero lo que te quiero decir es que básicamente lo que tienes que saber es que en qué momento tienes que hacer cada una de las cosas. claro, Porque resulta que nos llega un montón de información, por ejemplo, a mí con el tema de las ventas o con otros temas, que el copy, que el no sé qué, y yo decía, pero eso en qué momento es que lo tengo que utilizar. ¿En qué momento es que tengo que salir a mostrar mis cosas en las redes? ¿En qué momento es que tengo que montar mi página web? ¿Y por qué? ¿Y para qué es que me va a servir la página web? ¿Para qué es que me van a servir las redes sociales? ¿Sí? Obviamente pues para darme a conocer, pero es que tiene un sentido muchísimo más profundo cada una de esas cosas. Entonces el gran consejo es busquen a alguien que les muestre el panorama completo, no solamente que les muestre la minucia, el detalle y la cosa súper específica, porque eso luego lo tienes que aprender. No estoy diciendo que no, pero para arrancar no, claro. porque entonces te cierras y sencillamente no vas a entender para dónde es que va. ¿Mm? Es Claro. como las cositas que le colocan a los caballos, ¿no? Yo voy así, pero resulta que me lo quito y digo, ay, pero es que había más, ¿sí? Claro. Ahora sí entendí que era lo que yo tenía que hacer en vez de Sí, perder eso mi es tiempo, mi como dinero, un haber paso a arrancado paso, por ¿no? ahí. Es como hacer un camino, un recorrido, pero como muy consciente de todos los pasos y como del día a día, ¿no? Yo creo que el Exacto, miedo nunca se va a quitar, el miedo exacto. nunca se va a desaparecer,
yo creo que vamos a tener miedos diferentes en cada momento del proceso, ¿sí? Porque van a aparecer, uno después mira hacia atrás y dice, ay, a mí me da un miedo terrible a enfrentarme a la cámara del celular, ¿no? Para grabar un video. ¿Sigue dando miedo? Claro que sí, Claro. pero ya hay otros miedos que empiezan a ir apareciendo. Pero como tú ya sabes cómo empezarlos a identificar, cómo manejarlos y cómo sencillamente salirte del miedo o aprender de esos miedos, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya es Claro. no dejarte paralizar, no dejar que ese miedo te ponga el freno de mano, sino sencillamente entenderlo y decir, ok, este miedo me quiere decir alguna cosa, voy a ponerle cuidado a ver qué es lo que me está tratando de advertir. Si está lógico, le presto atención. Si no está lógico, pues sencillamente olvide lo que yo no me voy a frenar por esto, ¿sí? Y seguir adelante. Pero lo más importante es definitivamente no dejarnos frenar, sino hacerlo. Porque lo que decía también al principio, muchas personas no emprenden o emprenden y se quedan ahí, ¿no? Con un lindo sueño, con un gran propósito, pero con el gran miedo y la gran excusa de la procrastinación. De decir, ay, no, si yo ya tengo todo listo, yo ya tengo toda mi planificación, yo ya lo tengo, pero mejor dicho, eso está de lujo. Pero, ¿y lo empezaste a hacer? No he hecho absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. No, porque es que yo definitivamente no sé cómo invertir mi tiempo o yo prefiero sencillamente ponerme a hacer otras cosas y no le he podido sacar el tiempo porque es que el trabajo, porque es que la casa, porque es que no. Entonces Claro. empiezan todas las excusas, pero realmente lo importante del emprendimiento es hacer, bien o mal, pero hacerlo. No importa, porque si estás esperando a tenerlo perfecto, a tenerlo todo súper bien montado, pues sencillamente no lo vas a hacer. ¿Sí? El emprendimiento realmente va en contra o va el actuar y el perfeccionismo te pueden chocar. Y ese perfeccionismo es uno de los frenos que te puede poner, ¿no? Quieres ser perfecta para precisamente no, no ir a quedar en ridículo frente a los otros, ¿sí? Entonces ya lo hice perfecto para que no digan nada de mí. Entonces, esos son los miedos que tienes que ir identificando. No, es que quiero tener todo, mejor dicho, súper perfecto antes de Claro. lanzarme a darme a Ujú, conocer, ujú. ¿sí? Es un miedo que está atrás. Es algo que realmente te está poniendo un freno de mano y no te está dejando avanzar. Entonces, pues yo creo que ese sería el Qué último gran bonito. consejo Sí. de hacerlo. O sea, realmente no busca cuáles son esas excusas que tú mismo te estás dando, que están envueltas en el paquetico de regalo del miedo y decir, mire, yo me estoy diciendo esto y resulta que es que yo tengo miedo a esto, ¿sí? Y decir, pues no me voy a volver a dar esa excusa. Es que decirme que es que yo procrastino porque es que tal cosa, porque es que no me sé organizar, porque es que pues sí, muy probablemente es una excusa, pero esa excusa tiene un fundamento atrás que seguramente es que no quieres dar ese paso para que efectivamente no te conozcan, para que efectivamente no poder tener un pretexto de decir, ¿sabe qué? El emprendimiento no es lo mío. Y así. Pero mira, o sea, me encanta porque realmente quedamos de mente feliz, porque esa es la idea, quedar de mente feliz. Y como un tema de miedo, llegamos al punto de autoconocimiento, ¿no? De entender realmente de mi lado estas emociones, porque realmente, por qué me afecta tanto lo que vaya a pensar el otro de mí, por qué me afecta, o sea, como que de este miedo van a salir tantas preguntas en el cual yo también voy a presionarme a mí misma para irme conociendo y el resolverlas, ¿no? Y empoderarme más y ir sacando más mi emprendimiento. Así que me encanta porque quedamos feliz, de mente feliz, como es el objetivo del podcast, quedar con una sensación y con un tema de que vamos a seguir por estos sueños, vamos a luchar por estos sueños, vamos a empezar, no lo vamos a dejar de verdad como ahí en la mente, en yo quisiera, sino que realmente si lo queremos hacer, vamos a empezar a dar pasos, así sean pequeños, pero empecemos a dar estos pasos y busquemos el soporte que necesitemos, pero empecemos a encaminarnos. Así que me encanta toda la información que hemos compartido, Sandra, de verdad, muchísimas gracias por todo este aporte que nos has dado. No, Cristina, a ti mil gracias por esta invitación. Y efectivamente, lo último que quería decir es que emprender no es sencillo, pero
en ese camino se aprende tanto y se madura tanto de verdad como persona, que es un camino que yo digo es maravilloso uno darse la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Voy a emprender. Voy a emprender porque esto no solo se trata de dinero, se trata de crecimiento personal, se trata de retarte. Para mí el emprendimiento es un reto realmente, es decir, es como Me el mayor reto encanta. que tengo en la vida. Entonces, en ese momento en que tú, o al menos así me ha pasado a mí, ¿no? Yo tengo el súper reto y digo, pues sí, me voy a demostrar que sí yo soy capaz, que sí lo voy a lograr. Además, me voy a ir más allá de lo que soy capaz de imaginar, porque yo creo que el emprendimiento es para hacer cosas grandes, para poder demostrarnos a nosotros mismos que efectivamente eso que está en nuestra cabeza, de ese sueño, como que eso que nos ilumina los ojos, es posible y que somos capaces de lograrlo y que podemos lograrlo porque efectivamente pues tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo, Oh, ¿sí? Entonces es simplemente tomar la decisión de hacerlo y de llenarlo de los recursos apropiados y de los buenos recursos que efectivamente nos permitan hacer ese recorrido y poder llegar allá con el menor esfuerzo en términos de tiempo, en el menor tiempo posible, en ujú. términos de dinero, con la menor inversión posible, pero además con la menor pérdida de ganas, ¿no? O con la mayor inversión de ganas. Entonces, en términos de tiempo, de dinero y de ganas, tu emprendimiento tiene que estar ahí. Y esos son los tres recursos súper importantes que tienes que tener súper presentes. Me encanta. Entonces, de verdad que, pues para mí ha sido súper rico tener esta charla y espero que pueda ser de muchísima utilidad para las personas Claro que sí, a que nosotros la han escuchado. vamos a estar súper conectadas y de nuevo te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, Cristina, a ti de verdad, mil gracias, de verdad, me llena de orgullo ver todo lo que estás haciendo, verte súper empoderada y súper Anita, emocionada con gracias. todo esto que estás emprendiendo Sí, me y, encanta. ay, sí, es que se te nota en la voz, se te nota en la cara, eso dice que vas por el camino que tú quieres ir. Ay, Y, gracias. y bueno, pues a todos gracias por habernos escuchado y de verdad estamos súper abiertas, creo que las dos, obviamente, a poderlos apoyar en lo que podamos apoyarlos, porque definitivamente este mundo es para, y nosotros estamos aquí es para soñar en grande y para hacer realidad Así esas es. cosas grandes y más allá. Así que ánimo, a avanzar, a dar ese primer paso y a no desmotivarnos. Así es, Cristina. Un abrazote, que estés muy bien. Muchísimas gracias. No, mil gracias a ti y un abrazo también enorme para Chao. ti, toda la audiencia. Chao.